Soy Nito Pérez Osuna y me piden que hablen de Luis Herrera Camping como su ahijada, porque la verdad es que eso es lo que yo fui, ahijada de Luis Herrera Camping. Déjenme contarles que mi mamá tuvo una pérdida antes que yo y el padrino de ese varón que se perdió era Luis Herrera Camping. Yo vine años después como un pelón, como se dice en criollo. Y entonces, bueno, mi padrino de bautizo, Luis Pérez Olivares. Pero llegó el momento de la confirmación. Era niña, tenía 9, 10 años, y siempre había escuchado el cuento de que Luis Herrera iba a ser el padrino de mi hermano, que lamentablemente murió, y lo escogí. En ese momento, en esa época, no se escogían los padrinos, pero yo pude escoger a Luis Herrera. Nunca olvidaré cuando fuimos a la catedral, me confirmó al lado mío, también estaba mi madrina, y fue una relación realmente de siempre, porque yo digo que cuando yo nací, estaba Luis Herrera ahí con mi papá acompañándolo, y seguramente que también Rafael Caldera, porque eran sus amigos, sus compañeros, estaban haciendo la democracia, y entonces yo nací entre ellos. Para mí, Luis Herrera, los políticos en general, era algo natural en mi vida. Luis Herrera era muy especial, siempre fue muy especial, porque además es periodista, era abogado, era político, pero a mí me encantaba esa parte periodística de él. Recuerdo que cuando yo le dije que iba a estudiar periodismo, me dijo, qué bueno, hijada, va a seguir mi ejemplo. Porque tenía esa voz, hablaba así, a mí me encantaba, era una voz ronca, pero que acariciaba, ¿no? Y siempre me decía esto, busque el titular. Lo más importante es el titular. No aprendí mucho, debo confesarlo, me cuesta horrores el titular. Pero había una cosa maravillosa en él como presidente y como líder político. Él siempre declaraba dando el titular. Es de esos pocos líderes que casi todos los periódicos titulaban de la misma manera, porque yo creo que él estudiaba, le salía natural cuál era el titular que iba a dar. Como por ejemplo, cuando lo entrevistaban los domingos, yo recuerdo, y él estaba, porque era un hombre cultísimo, Luis Herrera era uno de los hombres más cultos que de verdad yo haya conocido en mi vida. Y le encantaba el arte. Y cuando estaba en algún museo y llegaban los periodistas a entrevistarlo, decía, hoy estoy en Onda Cultural. Eso ya era un titular. Realmente era un periodista nato, sabía exactamente qué decir en el momento, cómo decirlo y cómo llegarle a la gente. Por eso, quizás una de las cosas más importantes políticamente hablando y para el Partido Social Cristiano Copey que tuvo Luis Herrera Camping fue que él popularizó al partido. Porque siempre se dijo que Copey era un partido de cifrinos, de muchachos que salían de los colegios y de las universidades. Luis Herrera lo popularizó también. Por supuesto, era un hombre muy bien educado, muy bien formado, pero se metió en cada barrio, en cada calle, en cada rincón de Venezuela. Luis Herrera pasó años recorriendo el país, años a pie, en carro, como fuera. Y esto lo digo porque además en mi familia, que había de todo, porque en mi familia habían calderistas, herreristas y eduardistas, yo no fui la más herrerista de mi casa. El más herrerista siempre fue Gustavo, mi hermano, que en paz descanse, que lo acompañó durante sus giras y luego en su quinquenio como presidente de la República. Y Gustavo siempre nos contaba cada anécdota en cada rincón que había, cómo era el acercamiento de Luis Herrera. Es que Luis Herrera era culto, como les dije, pero popular, sencillo, llano. ¿Quién no se acuerda de a comprar alpargatas que lo que viene es joropo? Todo lo tenía, era un refranero divino, sabroso, la gente lo entendía. Y bueno, como ahijada, bueno, esa cercanía. Yo la verdad es que conocí la casona con Luis Herrera, eh, nos las mostraba como algo pasajero, era increíble, siempre con esa humildad, esa sencillez. Esto es aquí por 5 años porque yo me devuelvo para mi herrereña. Amaba su herrereña, su casa, era realmente su hogar, eso era algo pasajero. Y siempre fue así, como fue toda esa generación de políticos, tanto adecos como copellanos, porque hay que decirlo, era una generación de verdaderos demócratas. ¿Qué aprendí yo de Luis Herrera? Bueno, de Luis Herrera aprendí un poco el periodismo,
aprendí a decir exactamente lo justo en el momento adecuado y la manera como decirlo, pero sobre todo aprendí sobre honestidad, sobre la bondad, sobre el ser bueno, sobre el extender la mano sin mirar quién es, no preguntarle de dónde viene, de qué organización, sino cuál es su necesidad. Esas son cosas que nos enseñaron estos que nos antecedieron, que nos enseñó Luis Herrera, tengo que decirlo, mi papá, tantos otros copellanos y de otras organizaciones políticas, gente buena, democrática, honesta, humilde, sencilla, que lo que quería era realmente el progreso y el bienestar de los venezolanos. Luis Herrera es un hombre extraordinario, que creó una familia bellísima. Al lado de Betty, sus 5 hijos, nos dio ese ejemplo de familia que, por cierto, hoy es tan necesario en nuestra Venezuela.